Siendo Honestos llega a ustedes gracias a Clínica Abreu, Banreservas, Senasa, Seguros Reservas. Amigos de Siendo Honestos, ya saben ustedes que nosotros grabamos este programa, lo hacemos de manera habitual los miércoles. Por lo tanto, estamos grabando este programa un día antes de que posiblemente se apruebe en la Cámara de Diputados el debatidísimo Código Penal de la República Dominicana, una pieza del siglo pasado y que tiene más de 20 años, casi 30 años discutiéndose, 27 para ser más específico, en los distintos congresos que hemos tenido en República Dominicana. Yo tengo el tremendo gusto de recibir hoy en este programa a un destacado abogado de la República Dominicana, jovencísimo, pero inteligentísimo y además muy amable, que ha aceptado venir a Siendo Honesto. Francisco Álvarez, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Yo te digo que bueno, que ya que tú te la pasas yendo para los podcasts amigos, pues entonces era casi un sacrilegio que usted no viniera Siendo Honestos. No, siempre que me inviten estoy aquí. Gracias, Francisco. Miren, yo decía en la parte anterior, en la introducción, que estamos a un día de que eso posiblemente ocurra. Yo creo honestamente que se va a aprobar. Así que yo creo que vamos a hacer este programa tomando en cuenta como que se aprobó, porque es lo que parece que va a ocurrir. Sí, y el texto que se aprobó ayer, que es el que se deposita el 8 de julio, que ya tiene las recomendaciones y modificaciones del Senado, es el que aparentemente ya en la Cámara de Diputados se va a aprobar. Eso es importante decirlo porque hubo serias discusiones en el Senado que produjeron cambios, a veces cosméticos, otras veces técnicos, en esa pieza que llega a la Cámara de Diputados, y los diputados se nutren de esas discusiones que se tuvieron allá. Entonces, el día de ayer lo que pasó fue que se elimina la necesidad de que eso vaya a una comisión que normalmente entorpece para el que quiera aprobar al vapor una ley, la discusión formal de la misma, y lo que quiere decir que probablemente mañana, cuando se vuelva a conocer y se apruebe probablemente de nuevo en primera lectura, ya ahí se haya planchado la discusión de cuál es el código que le va a llegar al Poder Ejecutivo, al presidente Abinader. Tratemos de ser lo más objetivos posible en cuanto a esta pieza legislativa. Francisco, tú eres un abogado litigante, además, eres docente, especialista en derecho penal, sabes lo que pasa en los tribunales y cómo de una manera u otra este Código Penal entorpece los procesos. Aquí se habla de cárceles atestadas de gente, un sistema judicial que no termina de sacar adelante distintos procesos judiciales, pero que tampoco se le puede poner un acelerador como que esto es una panadería, ¿no? Claro. Háblame objetivamente, cómo el cuerpo de abogados del país está viendo la promulgación, en todo caso. Eso tiene que llegar al presidente. Claro. Hay que entender algo. El Código Penal que nosotros tenemos es de 1884, pero ese código de 1884 es una traducción del Código Penal haitiano del 1826, que nos llega a través de la ocupación. Lo que quiere decir que real y efectivamente nuestro código, si bien fue traducido y adaptado por una comisión de notables juristas en el 84, en el 1884, realmente tiene una estructura que viene de la codificación napoleónica del 1810. Eso se traduce a que nosotros estamos combatiendo el crimen con lo que el legislador de hace 200 años entendía era el crimen. Y eso es muy ilustrativo porque en los últimos 15 años, quizá 20, la tecnología ha tenido un avance que ha desbordado la creatividad incluso de los escritores de ciencia ficción de hace 20, 30, 40, 50 años. Lo que quiere decir de nuevo que el legislador de hace 150, 200 años atrás jamás iba a poder entender lo que hoy es un delito, por ejemplo, en el ámbito de las redes sociales, cibernético, el ciberdelito, como se le quiera llamar. Entonces, las leyes en países donde el Congreso funciona de manera adecuada se van actualizando, no según la necesidad de política, sino según lo que marca la política criminal del Estado, en el caso de la materia penal. Y por eso, si bien es cierto que ese código napoleónico de 1810, que en el 26 llega a Haití y que en el 84 se traduce a nuestro país, en Francia, por ejemplo, fue evolucionando de manera adecuada, nosotros sencillamente nos encargamos de ponerle parches que sí se han dado
y que a veces funcionan y otras veces no. Ahora bien, tenemos ahí tipos penales tan novedosos como necesarios. Correcto. Y yo pongo un ejemplo. Vamos a empezar a hablar de lo bueno del código, Claro, ¿está bien? y el mejor ejemplo es la estafa piramidal. Ok. En los últimos 3 años, post pandemia. Que por cierto, a mí me han querido involucrar recientemente con una cosa de esa, ¿tú sabías? No sabía. Aprovecho, siendo honestos, para reiterar esa denuncia que hicimos esta misma semana. Ya la Procuraduría de Delitos de Alta Tecnología está notificada de que hay un grupo de personas que han hecho un fanpage y entonces agarran una entrevista como esta de nosotros, que yo hice con Nuria Piera, y escriben una cosa totalmente distinta a lo que nosotras dijimos, en donde tratan de que nosotros estemos hablando de eso, de una plataforma piramidal de criptomonedas con la que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. Eso es un delito. Eso es un delito Claro. cibernético y además es un delito moral, identidad, etcétera. Eso es un muy buen ejemplo para comenzar quizás a describir algunos tipos penales que trae la ley nueva o Sí. que tendría la ley nueva y que son beneficiosas para nosotros como Ok. sociedad. Hasta ahora, las estafas piramidales se benefician de la ignorancia y de la necesidad del pueblo dominicano. Personas que se venden de manera cosmética, de una forma bien interesante, le promueven a personas que tienen necesidades la posibilidad de generar ingresos rápidos, sencillamente aportando un monto X y en poco tiempo. Cuando eso pasa, y tenemos muchos ejemplos en los últimos 3 años, pero cuando eso pasa... El caso Mantequilla, por ejemplo. El caso ejemplo. Mantequilla es un buen ejemplo. Ya es muy tarde cuando explota, porque cuando explota es porque el esquema piramidal ya se rompió. Claro. Y como las pirámides se nutren de los ingresos que van entrando y con eso van pagando, vendiendo una imagen de solvencia, el día que eso deja de suceder es que ya no hay dinero. No, y que hay mucha gente ya defraudada. Las víctimas ya no tienen siquiera cómo poder enfrentar eso económicamente porque sus ahorros normalmente ya están dentro de ese esquema delictivo. En el caso Mantequilla ocurrió algo muy ilustrativo y era que la Procuraduría decía, pero es que no tenemos denuncia, no tenemos querella todavía. Y no podemos actuar sin eso, porque en la confección actual de ese delito existe una acepción de acción pública e instancia privada. Eso quiere decir que el afectado, yo, la persona que se afectó, tiene que ir a la Procuraduría, a la Fiscalía, depositar una denuncia o querella, y así la denuncia o querella poder al fiscal y el fiscal junto a mí puede iniciar su investigación y luego procesar esa persona. Pero no lo puede hacer a motu propio. No, y si la persona deja de ir, el caso se cae. Claro. Entonces, cuando tú le pides a una persona de casos recursos que perdió sus ahorros, que pida permisos en el trabajo para ir a 17 audiencias por los grandes desplazamientos que tenemos en nuestro país, y además de eso, que invierta dinero en un abogado, normalmente esos casos quedan impunes. Lo que promueve entonces el Código Penal que está en el Congreso ahora mismo es, no solamente te describe el tipo penal, que es lo correcto, te describe agravantes, sino que además dice que es de acción pública. Eso quiere decir que ya el Ministerio Público ve algo en Twitter y puede interesarse en llegar, investigar y procesar aún sin el acompañamiento de la víctima. Pero hay un tema todavía más interesante sobre el caso que tú me mencionas, y es que también se tipifica el robo de identidad, el tratamiento de datos y el uso de esos datos sin consentimiento de las personas. Claro, o sea que ahí habrían 4 delitos, por ejemplo, Ahí en lo que me pasó en estos días. Ahí tendríamos 4 delitos nuevos, y si a eso le sumamos que el código también genera la posibilidad del cúmulo de penas, tú tendrías la posibilidad de cuando tú identifiques a los infractores y el Ministerio Público te acompañe en esa investigación para acusarlos, que no sea solamente la pena aplicable por uno de ellos, que es lo que se utiliza ahora, que se elige el más alto, grave, el más grave, sino que ahora tú pudieras tener un concurso de penas que se sumen hasta el máximo de 60 años, como se tiene ahora mismo, lo que evidentemente no solamente es un disuasivo para el infractor, que dice, mejor no lo hago porque ahora la pena pudiera subirme hasta 60 años, sino también que permite que la víctima, la persona afectada, pueda entrar a la justicia con muchísimas más herramientas en ese sentido. Eso es algo que se puede ver como algo positivo y algo que incluso legisladores que no acompañan la promulgación de la pieza han dicho, es cierto, el Código Penal tiene muchos caramelos buenos entre un grupo de caramelos podridos o no tan buenos, por decirlo de alguna manera. O sea, es cierto que se ha hecho una renovación legislativa que es necesaria, que es más que necesaria para ustedes litigar en tribunales. No, y yo diría que más que necesaria es un clamor social que ni siquiera las personas entienden que lo están haciendo, porque el ciudadano de a pie constantemente está siendo afectado por situaciones jurídicas que ni siquiera sabe que no tienen respuesta. Y cuando el código las integre al tracto jurisdiccional y normativo,
yo soy de lo que pienso que incluso la misma Cámara de Diputados o el Senado debería comenzar una labor de divulgación, que la gente entienda cómo esa pieza les beneficia, porque la discusión lamentablemente se ha polarizado en temas que son muy importantes y son también deudas legislativas, pero que de una forma u otra arrastran un sentimiento de que si eso no está en la normativa, nada sirve dentro de la normativa. El tema del cúmulo de penas. He leído a un par de colegas tuyos a los que yo respeto enormemente, uno de ellos Cristóbal Rodríguez y también el profesor Salcedo, que hablaban sobre el tema del cúmulo de penas y cómo, según ellos refieren, hay evidencia suficiente que establece que no necesariamente porque uno tenga un cúmulo de penas altísimo y que por más que usted le ponga más años, usted va a lograr el fin último, que es bajar el índice de criminalidad o evitar que la persona delinca. ¿Cómo ves tú el asunto del cúmulo de penas dentro de este código? ¿Crees que es necesario? Yo pienso que el cúmulo de penas le da al juzgador herramientas para tener un rejuego al momento de imponer una pena según cada caso. Y pienso también que 60 años es demasiado como tope a la suma de esas penas. Yo soy de lo que pienso que la política criminal no debe ir orientada a tener penas que incluyan una privación de libertad más alta, sino a que sea más eficiente en qué hacer con ese individuo luego de que fue apresado y ya está cumpliendo una condena. Sin embargo, en nuestro país tenemos un problema práctico. Tenemos, como tú mencionabas, cárceles que donde iban 10, meten 30. Tenemos un régimen penitenciario que está en un limbo. ¿Y por qué digo que está en un limbo? Porque hace 4 o 3 años atrás se introdujo al Congreso un proyecto de ley o un anteproyecto de ley del Ministerio de Justicia, que en teoría era para, entre muchas otras cosas, quitarle el manejo de las cárceles a la Procuraduría. Algo que yo lo veo sumamente favorable por 2 elementos principales. La Procuraduría te acusa y no puede ser también, entre comillas, para mí, quien te diga quién va o no a verte. Hay un conflicto evidente de intereses. Claro, y en los casos mediáticos se daban muchas quejas de los abogados involucrados donde decían, por ejemplo, que le coartaban el uso de la computadora a algunos imputados cuando el expediente era digital. Entonces, el hecho de que existe ese conflicto de interés me parece que solo por eso hay que sacar el régimen penitenciario de la Procuraduría. Pero además de eso, está el tema presupuestario. La Procuraduría necesita más presupuesto para hacer todo lo que tiene que hacer. Los fiscales necesitan mejores celulares, mejores computadoras, mejores vehículos, se necesita un cuerpo de técnico auxiliar todavía más amplio. Hay muchas deficiencias dentro del cuerpo fiscal que se deben resolver con temas presupuestarios y que si tú sacas ese gasto, que es un gasto horriblemente alto, que es el régimen penitenciario, pues se pudiera quizá eficientizar la labor fiscal. Sin embargo, una vez tú hagas eso, tú vas a tener un régimen penitenciario más eficiente, porque tú vas a poder rejugar quién, cómo y dónde se va a administrar eso. Entonces, ¿qué hace el código? El código te está planteando la posibilidad de un cúmulo de pena hasta 60 años. Nuestro país no está listo para tener una persona que pierda la libertad por 60 años. Eso es una locura. Eso es algo tan absurdo, me parece a mí personalmente, que siquiera presentarlo ya se denota un populismo legislativo metido ahí como una forma de que la sociedad que cree, valga la redundancia, que eso es lo que quiere, pero el cuerpo social siempre hay que verlo como un niño y el Estado es el padre. Si mi hijo me pide a mí algo que yo sé que no le conviene, soy yo el encargado de explicarle por qué no y no dárselo. Entonces, el régimen penitenciario y podemos ahí quizá entrelazar el tema de la semilibertad que está incluida en el código, requiere una atención urgente. Está en cuidado intensivo en un hospital sin luz donde no hay médicos ahora mismo. Miren, esto es casi le estamos haciendo como una autopsia a todo el tema judicial del país con Francisco Álvarez hoy acá. ¿A ti te dice Pancho como? No, a mí Panchito. me dicen Franchi. Franchi. Sí. Pues es que además viene de una familia de puros abogados. También quiero que me cuentes por qué es que no decidiste ser veterinario. Hubiese sido una mejor decisión. Vamos a ir a la pausa, venimos con más de Siendo Honestos. En esa familia era difícil no ser abogado. Era complicado, pero yo iba a ser ingeniero en sistemas hasta 2 meses antes de graduarme. Mentira. Y mi papá defendió al papá de una exnovia mía que se llamaba, era un vicealmirante, Lora Salcedo, en un caso que sonó mucho, de un cura que se llamaba Emeregildo,
fue un cura que violaba niños y mató a los papás de uno de ellos y lo metió en un tanque en la finca de ese hombre. Santísimo. Y cuando yo vi a mi papá en audiencia, que esa audiencia, estoy hablando de 2006, la televisaron porque fue una audiencia muy grande, muy importante, yo me quedé enamorado de la profesión. Y yo dejé a 2 meses de graduarme, de graduarme del colegio, la ingeniería en sistemas, Y porque al dijiste, final es un voy a ser hobby. abogado, claro. Al final es un hobby, yo lo sigo haciendo, digamos, Claro. en mi tiempo libre. Lo de la ingeniería en sistemas. Sí, no, yo desarmo celulares, reparo computadoras. Vamos a darle porque Estamos un chin tarde, sí. Eso tienes te ya que llegó. grabar los call to action, tienes noticiero. No, porque- tranquila el noticiero, no te apures. Ah, ok. Y ya la invitada está acá. Oh my Y God. tiene una reunión después de aquí. Bueno, vamos a darle. Vamos. Estamos rodando sonido. Segundo bloque, siendo honestos, con Francisco Álvarez en 3, 2, 1. Acción. Gracias por estar con nosotros. La conversación que tenemos en la pausa comercial, ustedes si quieren la van a ver a YouTube. En nuestro canal dejamos ahí todo lo que hablamos, incluyendo el regaño de mi productora Vanessa Padilla, que me dice, Catherine, vamos a apurarnos con esto para que podamos hacer más cosas que tenemos que hacer para todos ustedes cada vez que estamos en el estudio. Francisco, estamos haciendo pues esta suerte de autopsia de todas las circunstancias que rodean los procesos penales y específicamente el asunto del Código Penal. Ya hablamos del cúmulo de penas. Me hablabas también de lo que es esta semilibertad, ¿le llamas tú? Sí, la semilibertad es una forma de cumplimiento paralelo de la pena Ajá. que busca, por un lado, descongestionar las cárceles. ¿Eso está incluido en este código? Sí, permitiendo que personas que cumplan con serios requisitos Ajá. puedan irse a su casa 2 o 3 veces a la semana, puedan trabajar, puedan recibir atención médica fuera del recinto penitenciario e incluso pueda, entre comillas, comenzar a hacer vida de familia. ¿Y tú crees que eso aquí va a funcionar? Sí, porque eso funciona. Ahora mismo en el Código Procesal Penal nosotros tenemos disposiciones menos complejas que esas que están en el proyecto de Código Penal, pero que se aplican todavía. Incluso nosotros tenemos casos de éxito donde hay personas que trabajan 2 o 3 días a la semana, literalmente salen de la cárcel, van y trabajan y vuelven, y otras que se les permite irse un fin de semana para su casa por X o Y razón. Eso es algo que se controla ahora mismo jurisdiccionalmente con el juez de ejecución de la pena, que es un juez especial Para las personas para ese condenadas, tipo de claro. casos. Entonces, yo pienso que esto lo que hace es que ingresa a ese tracto legislativo nuevas variables que va a permitir que ese juez, cuando se den las condiciones, pueda comenzar a sacar gente de la prisión para que pueda de manera paralela, porque eso genera una veeduría del Poder Judicial sobre esa persona, ir viendo cómo se reintegra en la sociedad cuando todavía tiene la posibilidad de corregir también. ¿Quiénes algún serían, tipo. por ejemplo, beneficiarios de este tipo de...? Hay personas, por ejemplo, que luego que le quede solamente 1 año para Sí. cumplir o por cumplir de su pena, pueden solicitar la posibilidad de irse a su casa, de irse a trabajar. Ok. Y si esa persona, por ejemplo, ha tenido un buen comportamiento, no ha tenido inconveniente, ha generado dentro de su interacción con el sistema carcelario algún tipo de ¿Eso va programa. a tener que legislarse también en un nuevo Código Procesal? Técnicamente, eso es una disposición que debía estar en el Código Procesal. Y hay un Claro. tema muy interesante porque aquí se incluyeron soluciones procesales que técnicamente no debían ir aquí. Por ejemplo, el tema de la prescripción. Pero no se tiene que hablar ahora de un nuevo Código Procesal Penal. Bueno, Si se promulga el Código se Penal. entiende que si algo en ese sentido se mete en el Código Penal y choca con el Código Procesal Penal, pudieran surgir un choque de leyes donde una se le monte a otra. Y ahí hay una discusión que estaba teniendo, por ejemplo, yo ayer con Naces Perdomo, mi gran amigo, sobre si el Código Penal y el Código Procesal Penal, si hay algún tipo de jerarquía por uno ser orgánico y el otro no. Entonces, si aquí se mete una disposición procesal que choca con el Código Procesal Penal y se considera que el Código Penal no es una ley orgánica y el Código Procesal sí, entonces existiese la posibilidad de que esa norma no sea aplicable. Ahora bien, ¿es una norma procesal? Sí. ¿Se puede meter en un Código Penal? Sí. Lo que pasa es que no es lo elegante. Claro. Lo ideal en técnica legislativa es tú estudiar la pieza principal sustantiva, que es el Código Penal, Claro, la pieza y macro. la pieza procesal, y hacer una modificación conjunta. Eso es en un mundo ideal, en el que no vivimos ni estamos cerca de vivir. Entonces, el tema de la semilibertad son soluciones procesales que se inyectarían de manera artificial al tracto procesal a través de una norma sustantiva que va a beneficiar a la gestión carcelaria como una forma, pienso yo, de bajarle la fiebre a ese dengue hemorrágico que está afectando el sistema carcelario, porque la otra discusión, Ministerio de Justicia, Administración Penitenciaria, no se va a resolver por ahora.
Con esto los jueces, caso a caso, van a poder ir sacando personas para descongestionar la cárcel. Hay cosas gruesas de este Código Penal que tú bien has señalado que de una manera u otra entorpecen que uno hable de otros temas que son de igual importancia, pero que evidentemente generan mucha perturbación, para bien o para mal. En la sociedad, el caso de las 3 causales, este gobierno se había comprometido en que iba a trabajar para que las 3 causales se aprobaran en un Código Penal, cosa que no está ocurriendo, a menos que el presidente de la República pues diga: yo echo para atrás ese código porque yo personalmente no estoy de acuerdo. Eso es una situación engorrosa y complicada porque las discusiones se debieron tener en el Congreso. Y como nosotros vimos que se aprobó al vapor en el Senado y que se está aprobando ahora a vapor en la Cámara de Diputados, me parece que se están creando las circunstancias para que el presidente Abinader venga prácticamente con una capa de Superman y devuelva ese proyecto. Sin embargo, yo también pienso que los legisladores saben que en esa pieza hay necesarios avances y que deben ser aprobados en ese sentido. Y yo le doy otra lectura a eso, y es que quieren que se apruebe como está, con la participación de la oposición, porque en un mes el Congreso va a estar de un solo color. Correcto. Y la responsabilidad compartida va a ser solo del PRM, ahora es de mucho. Se va a poder difuminar. Oye, una cosa, Francisco, hay quienes, por ejemplo, han señalado que el artículo 37 de la Constitución, que también parece que la van a modificar, y de eso podemos hablar más adelante, imposibilita el tema de las causales, pero uno ha visto otras constituciones del mundo, otros países del mundo que tienen también un artículo similar al 37, pero las causales caminan, o sea, no hay una prohibición de ese tipo. ¿Cómo conceptualmente tú lo ves como abogado? El tema de las causales yo lo veo como una necesidad de adesentamiento legislativo de una sociedad, de un problema prácticamente sanitario y médico que en otros países ha tenido mucho éxito cuando se discute de manera adecuada de cara a la idiosincrasia del pueblo en el que se quiere introducir eso en la ley. Ahora lo voy a traducir. Ahora tradúcenos. Exacto. Ajá. En nuestro país, nosotros no tenemos, lamentablemente, una estructura jurídico-procesal que permita discriminar lo que las 3 causales quiere describir al momento de hacerlo efectivo. Es como si Miss Universo dice: quiero la paz mundial, pero no te explica cómo lo va a lograr. Por eso yo creo, de nuevo, que si esto se hubiese discutido en el Congreso, quitándonos las vestiduras y el fanatismo, sino desde el punto de vista... lado y lado, o sea, las vestiduras de grupos... De los dos lados, claro. Los conservadores y los que exacto, entienden que eso debe ser incluido. Y nos vamos al aspecto técnico, jurídico y procesal. O sea, ¿cómo se identifica que aquí hubo una violación? ¿Cómo aquí se identifica que hubo un incesto? Porque ¿qué es lo que dicen los conservadores? Bueno, es que cualquier persona que diga que la violaron va a poder abortar. Se le pide opinión a la persona que probablemente la embarazó, pero si se le pide la opinión, estamos diciendo que es un infractor de la norma. Correcto. Esa persona debe ser enjuiciada, debe intervenir el Poder Judicial, pero si interviene el tiempo, entonces no va a dar. Todas esas... No va a dar porque la mujer va a pasar los meses embarazada antes. Todas esas variables se debieron discutir en sede legislativa. ¿Cómo opera en otros países donde las cosas funcionan? En otros países, lamentablemente, se tiende a llegar a lo que muchas personas consideran el libertinaje. Aquí hay países en el mundo donde tú literalmente vas y abortas porque te dio tu gana. Porque se entiende que la mujer tiene el derecho de interrumpir sobre el su embarazo. cuerpo, sí. Y ahí está la discusión Sí. de ahí el derecho del padre, que es una discusión muy compleja. Porque como por un lado el padre, que entiende va a tener su hijo y está feliz por eso, no es relevante en la toma de decisión, pero de nuevo, es la mujer y el cuerpo de la mujer que va a llevar. Claro, si se le pudiera pasar al padre, como los caballitos de mar, que el que da a luz es el padre, pues entonces no hubiese ningún problema. Entonces, desde el punto de vista dominicano, yo pienso que de las 3 causales hay una que se ha salvado, que es cuando la vida de la madre está en peligro, por lo menos normativamente. ¿Por qué? Porque el artículo 112, me parece, del código, del proyecto de código, dice que cuando los doctores entienden que la vida de la madre o del hijo está en peligro y hacen todos los esfuerzos científicos y médicos para salvar ambas, pueden interrumpir el embarazo. Y eso se traduce al día a día en que una mujer está teniendo problemas de salud consecuencia del embarazo o que tener el embarazo lo agrava, la desembarazan, que es inducir el parto, y se trata de salvar a ambas personas, al feto en ese momento y a la persona. Pero, por ejemplo, en el caso de incesto no hay duda. Francisco. Claro, y entonces ahí volvemos en el caso de incesto no hay duda de que si a usted le hacen un examen y se identifica que el feto que usted tiene
es producto de su De una- padre, claro. de uno de sus progenitores, no hay duda. O sea, por lo menos deberían Claro. haberse salvado 2 causales. Claro, pero entonces en ese caso yo me pregunto, ¿en qué etapa del embarazo es posible? ¿No es posible hacer un juicio rápido? O sea, No, ¿eso es pero posible? entonces, por eso es que yo digo que las discusiones se debían tener en el Congreso, porque ahí me hubiese gustado ver a especialistas de la salud, especialistas en genética, que nos digan a nosotros, mira, la única forma de yo constatar que un feto, sacándole algo, es de fulano de tal, es a los 3 meses, para ponerle un ejemplo. Porque Claro. hay muchísimas pruebas, todo lo que tenemos hijos lo hemos sabido, que se hacen según la etapa del embarazo lo permite. Sí. Entonces, nosotros estamos tratando un tema superficial, la punta del iceberg, con una ferocidad, sin ni siquiera entrar a la discusión técnico-procesal que está debajo, que nos va a permitir no solamente promulgarlo, porque el problema es que si mañana se promulga, no se va a poder aplicar, porque la discusión procesal va a sobrevenir luego de que las personas crean que ya tienen solución a sus problemas reales. Por eso que para mí la discusión de las 3 causales es algo que se tiene o se tenía que tener en todo este tiempo que tenemos hablando de que deben estar o no deben estar, desde otro punto de vista. Pero al Congreso no le interesa eso, porque el Congreso lo que le interesa es saber quiénes lo apoyan y quiénes no. El rédito político que eso genera o las contingencias políticas que eso puede generar. Y cuando el Congreso aborda un tema de esa forma, lamentablemente nunca se va a aprobar en la forma que debía ser. Vamos a ir a pausa. Cuando regresemos, háblame del artículo 37 si consideras que debe ser variado de alguna manera, como lo que te preguntaba en la parte anterior, y si quizás por eso no estamos sometiendo la reforma constitucional ahora, sino que primero aprobamos Código Penal y después hablamos de la Constitución. Ya venimos. Esa era una grande también. Si aprobaban si metían la reforma constitucional, por ejemplo, tú podías meter eso. Yo no creo que el 37 lo impide. Yo sí pienso que el 37 es una buena excusa. Claro, es una buena excusa. Pero aquí estamos hartos de aprobar leyes inconstitucionales, sabiendo que son inconstitucionales. Porque la ley de extinción de dominio tiene mínimo un 40% de su articulado que cuando llegue al Tribunal Constitucional, Sí, para se cae. mí, van a caerse. Y eso no impidió que se aprobara. Entonces, por eso digo, el ejercicio legislativo en esas condiciones, cuando se usa como excusa el artículo 37, es una excusa. Porque aquí se aprueban leyes que sabemos que en algún momento van a chocar Claro, con la Constitución. claro. Vámonos. Una de 9 y una de 10. Bien. Espera. Está bien, mi vale. Ay, chica. Yo hoy en día quiso el Señor, pero seguimos rodando, para los que no sabían. Tercer bloque con Francisco Álvarez en Siendo Honestos en 3, 2, 1. Acción. Regresamos con más. Francisco Álvarez, el doctor. Yo, un buen amigo, colega tuyo, le dije en una entrevista, abogado, tal, tal. Y me dice, ¿por qué tú me llamas abogado? Y yo le digo, bueno, porque usted no es médico. Y entonces me dice, sí, pero es raro que lo llamen a uno abogado. Sí, sí. Incluso antes el título venía con doctor. Sí, claro. Sí, hasta el 2006 creo que... O sea, tú eres abogado. Yo soy licenciado. Licenciado, Sí, licenciado sí, en sí. Derecho. Sí, antes venía un doctor, que sonaba un poquito No me más. dijiste al final por qué fue que decidiste estudiar Derecho. Los que vieron YouTube, los que no ven en Bueno, YouTube sí lo saben. Yo básicamente estuve expuesto a un caso que mi padre, que fue quizá mi primer maestro, no, fue mi primer maestro en este mundo del derecho, llevó y que fue bien publicitado en los medios y las audiencias fueron televisadas y yo ahí me quedé enamorado de la profesión. Yo tenía quizá un llamado natural, en los test, eso que te hacen en los colegios siempre salía derecho, pero mi pasión era la tecnología y yo lo que iba a estudiar era ingeniería de sistemas en INTEC. Sin embargo, me enamoré de la profesión Y ahora está full de trabajo. Sí, gracias a Dios. Ahora estás a tope de trabajo. Miren, seguimos hablando del Código Penal. Hay algunas, se exime de responsabilidad penal, algunas instituciones, eso también ha causado mucho ruido. Sí, ese es el artículo 14, me parece. Es un artículo que te dice que las siguientes instituciones no van a ser afectadas por las reglas de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Te menciona el Distrito Nacional, el Estado Dominicano y otros entes de derecho público, y al final pone y las iglesias. Eso no estaba. Eso llamó mucho la atención porque incluso las iglesias no tienen que ver a nivel de coherencia con las otras instituciones que se están eximiendo de ese tratamiento. Alcaldías. Y por eso, cuando tú oyes entes de derecho público y las iglesias, suena que fue algo que se agregó de manera dislocada. Sin embargo, yo soy de lo que pienso A alguien también, quisieron complacer. Sí, a alguien quisieron complacer
Y yo soy de lo que pienso que aún dejando eso ahí, que no me gusta y prefiero que no esté, pero si ese es el costo del consenso, yo soy de lo que pienso que no cambia en nada el enjuiciamiento de personas del cuerpo de la iglesia, lo que sea que signifique la iglesia. Sí, ahora que, por ejemplo, hay casos de pedofilia, sí, etcétera. O sea, no es que se exime a un pastor que haya violentado a un niño. Ese pastor no es el tema. va a seguir siendo penalmente relevante y el cuerpo al que pertenece, o sea, esa va a iglesia seguir siendo civilmente responsable del comportamiento de sus personas que los representaban y que estaban interactuando con la sociedad que les sigue. O sea, que eso es un guiño, pero que no necesariamente... Para mí, si ese era el costo del consenso, yo lo dejo. No me gusta, pero en el plano judicial y procesal no va a cambiar el enjuiciamiento del infractor primario y la responsabilidad civil del ente que esté detrás. Pero fíjate que tú hablas de si ese es el costo del consenso. ¿Cuál es el consenso? Porque aquí la pieza se ha tenido que consensuar para la opinión pública. Esto está consensuándose o buscando tener algún acuerdo entre los sectores más progresistas de la sociedad y los sectores más conservadores de la sociedad. Y yo no veo necesariamente que este código sea necesariamente un código progresista, ¿o sí? Lo que pasa es... O sea, no veo nada... Ojo, que yo no me considero ni siquiera ideológicamente progresista, pero tengo algunas consideraciones sociales que sí me hacen ver las cosas un poquito con esa teoría. No, porque lo bueno del ser humano es que el ser humano no tiene que definirse. Ajá, no tenemos que asumir un color. No, para nada. Tenemos matices. Yo hace rato salí de eso, Sí, pero hago la observación. Y eso es interesante porque yo puedo considerarme por mis opiniones mayormente conservador Claro. y tener ideas que sean anticonservadoras. No, además te voy a decir una cosa, en temas económicos yo soy absolutamente neoliberal, pero eso no Claro. quiere decir que en temas sociales yo no pueda ser absolutamente progresista. Claro. O sea, te pongo el caso, por ejemplo, Sebastián Piñera, el expresidente fallecido de Chile. O sea, usted sabe un tipo más neoliberal en temas Sí, económicos que sí, Piñera, sí. pero en visión social, oye, que tú puedes pensar diferente. A mí nadie me Sí, encajona. sí. ¿A ti te encajona alguien? No, y eso es lo importante, que nosotros entendamos que nosotros podemos tomar posturas sin que eso nos defina. Exacto. Entonces, el tema, por ejemplo, y eso es un tema bien, bien interesante, el tema del consenso. Nosotros tenemos que entender que lo que estamos viendo ahora tiene 19 o 20 años rodando en el Congreso. Incluso ayer yo estaba participando con un grupo de colegas y profesores en la discusión de este proyecto y uno de ellos me compartió el código que a él le mandaron hace 19 años. Él me dio forward del correo que él recibió hace 19 años con el código que hoy estamos discutiendo. Es decir, lo que nosotros tenemos hoy es el equivalente a un trozo de carne que le han quitado la grasa, le han quitado la parte que se quemó, le han quitado la parte que se dañó, y hoy estamos todavía sacando chispas sobre las cositas que todavía quedan pendientes. Por eso es que el costo del consenso hay que verlo en el histórico de la pieza y hay que entender que hay muchas cosas que están o no están, porque alguien en algún momento dijo, si me pone eso, quítame aquello. Por eso yo digo que ese artículo 14, la iglesia se mete de manera artificial, eso es costo del consenso. Y al que le dijeron que eso iba a cambiar algo, yo pudiera entender que es algo que se va a ingresar a la discusión. Sin embargo, yo, por lo menos en base a mi experiencia en los tribunales, entiendo que eso no va a afectar al final la administración de justicia. Vamos a salir un poco del Código Penal, Francisco, porque no quiero que te vayas sin que me ayudes a tener también tu perspectiva sobre lo que son los procesos penales que son más notorios actualmente en el país. Y esta cosa que se llama principio de oportunidad, criterio de oportunidad, que ha generado mucho debate en el país, porque hay quienes consideran que este criterio de oportunidad permite a alguien que delinquió simplemente colaborar y lavarse las manos y decir, me fui, resuelvan ustedes. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista del derecho? Claro, yo tengo una vinculación en algunos de esos casos, a favor y en contra, entre comillas, porque yo estoy participando en un caso donde yo represento a uno de los imputados colaboradores y estoy participando en otro caso en representación de un ex colaborador, entre comillas. Okay. Entonces, yo tengo una visión que me parece objetiva, sin embargo, puede estar permeada por construcciones profesionales de las que yo ya me he convencido. Sí. En ese sentido, el criterio de oportunidad, que en otros países se llama principio de oportunidad y que genera, entre comillas, la posibilidad de que un imputado en casos de criminalidad organizada, casos declarados complejos, mejor dicho, participe proactivamente en la labor investigativa del órgano acusador para aclarar, aportar, llevar, entre comillas, informaciones, documentos, elementos que permitan que el investigador, Ministerio Público, Procuraduría, pueda
dar en la diana de lo que es una estructura criminal existente o pasada o que existía, es una de las herramientas que más se utiliza en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, para eficientizar la administración de justicia. Entonces, no es lo mismo yo en una cueva de 500 metros cuadrados decirte, mira, yo escondí un sándwich, encuéntralo, y que tú entres con el foco del celular a que yo te dé un mapa, yo te diga que está en ese cuadrante, te dé 2 focos, 2 linternas, y que cuando tú entres ya tú sepas dónde ir, que tú estás buscando, el color de la envoltura. Eso lo entiendo. Y eso... Pero el principio de oportunidad para ti no garantiza impunidad. Lo que pasa es que eso tiene un costo, porque tú le estás diciendo a una persona que va, número uno, a admitir, porque todo lo que tienen criterio de oportunidad están admitiendo el ilícito. Sí. No es que dicen yo no sé de eso, están admitiendo que fueron infractores de la ley. Eso es lo primero que te exige la norma. Incluso, la única forma en la que tú accedes a eso es admitiendo la culpabilidad. Después tú pasas a la colaboración. Esa colaboración, si no es eficaz, no vale. Es decir, yo puedo ser un colaborador y tener la intención de colaborar, pero si lo que yo digo sirve para nada, eso no es una colaboración eficaz, que es la forma en la que el código en el 370.6 tasa, entre comillas, esa participación activa del imputado o del investigado. ¿Todo eso es a criterio del Ministerio Público? Todo eso es a criterio del Ministerio Público. O sea, hay que tener mucha confianza en el fiscal que esté llevando el caso, porque puede decirte que no sirvió para nada, aunque haya servido. Eso es así. Incluso, al momento de tú colaborar, tú estás a la merced de la vida, porque el Ministerio Público recibe la colaboración antes de tú tener en tus manos, entre comillas, el documento que te va a decir que te dieron tu criterio de oportunidad, porque en nuestro país hace falta legislar en el Código Procesal Penal cómo esa figura se debe llevar en el paso a paso, porque cuando se aprobó en nuestro país, que dicho sea de paso, la última modificación, por lo menos grande, del Código Procesal Penal es del año 2015, la ley 1015, en nuestro país, a raíz de que estamos ejercitando este músculo ahora como política criminal del Estado, necesitamos más adelante tener la discusión procesal de cuáles son las garantías de los colaboradores, por ejemplo, cuáles son las garantías del Ministerio Público, cuáles son las garantías de la parte involucrada, porque... ¿Y cómo debe actuar el juez en virtud de todos esos acuerdos? El juez tampoco tiene directrices de qué es lo que debe hacer, por eso es que hasta ahora la fórmula que se ha utilizado es la de la homologación. El Ministerio Público le presenta al juez su acuerdo que llegó con X o Y persona, los términos económicos, porque se requiere que se repare razonablemente el daño, y el juez, en teoría, hasta ahora, estadísticamente, las pocas sentencias que existen en ese sentido, no tiene la costumbre de meterse en la discusión de por qué sí o por qué no el acuerdo, sino que el acuerdo cumpla con lo que dice la ley, que son esas disposiciones de un párrafo del artículo 370. Yo lo veo, honestamente. Siendo honestos, como este programa. Exacto, siendo honestos. Yo lo veo desde un punto de vista bien práctico. A mí me parece, por ejemplo, que las quejas de los imputados afectados en este tipo de casos siempre son válidas. Sí. Las críticas que desde la prensa se han hecho, de nuevo, son válidas, porque al final la prensa es el cuarto poder. La prensa tiene una labor fundamental de control extrapoder del Estado Dominicano, de sus funcionarios y de todas las personas que tengan algún tipo de... La prensa tiene tanto poder que hasta altera declaraciones de diputados. ¿Tú no sabías? No sabía. Sí, aquí hay diputados que han dicho donde dije Diego, y después dicen que fue la prensa que lo puso a decir esa barbaridad. Que lo sacaron de contexto. Sí, no, que fue la prensa, que somos unos bandidos. O sea, tenemos poder, uno a veces no piensa eso. Bueno, yo tengo un comentario ahí, me voy a robar quizá el espacio de esos fines, porque yo tengo una opinión personal, que si no debo darla me paras, sobre los comentarios que hizo el diputado Cedeño hace 2 días, o un día, porque ¿Me lo dice ahora? Cuando regresemos a la pausa. Sí, o en YouTube. No, las dos cosas. Está bien. Vámonos a la pausa. Yo le quiero tirar su ramprimazo a él, sí. No, es que es muy fuerte. Yo tengo una semana mandándole cariño a Eugenio Cedeño por el programa. Ok, dale. Vamos arriba. Ok. ¿Se nos quedó algo del código? No, yo le voy a decir al final si tú, o sea, cómo tú lo ponderas. Sí, que si yo entendería que se debe aprobar. Mira, parece que el partido sí lo va a suspender. Es que le cayó arriba la prensa. Carolina y este señor. Se pronunciaron ayer, sí.
No, eso sí, pero no es eso, es más allá. Aquí está. Nada, pero qué bueno. Mira, comisión de ética, aquí está. Qué bueno. Ujú. Avísame. Estamos probando. Probando sonido. Cuarto y último bloque en Siendo Honestos con Francisco Álvarez. En 3, 2, 1. Acción. Regresamos, Francisco Álvarez está con nosotros, nos reservamos esta parte jugosa también, porque además acabo de ser notificada, Francisco, ya que vamos a hablar del diputado Cedeño, que un grupo de mujeres del Partido Revolucionario Moderno ha solicitado, y específicamente a su comisión de ética, ha solicitado al PRM que se suspenda, que se sancione a este diputado Cedeño, que claramente ha hecho una serie de manifestaciones que atacan la moral de las mujeres, que se constituyen, pienso yo, en un abuso en contra de la mujer. Y ahí yo quiero enlazar un tema que tiene con la comunicación y quienes tienen el gran privilegio de tener un podio en la sociedad. Ese comentario horrible, reprochable, que a cualquier persona de su familia le debe dar vergüenza ser vinculado a esa persona, si lo hace un ciudadano cualquiera, si lo hago yo, si lo hace alguien que anda en la calle y tiene esa forma de pensar, está mal en el contexto social, pero es su opinión. Pero nosotros estamos hablando de un legislador que lo hace en un podio, la prensa, pero que además de eso manda un mensaje horrible a una sociedad que es intrínsecamente machista e históricamente ha estado lamentablemente orientada a la disminución de los derechos de las mujeres. No es lo mismo que un legislador del partido de gobierno en la prensa, en ese podio, en ese altavoz, Claro, diga algo así a que lo diga cualquier persona. Y por eso es que cuando una persona asume una función pública, lamentablemente no entiende en nuestro país, porque aquí ya no hay escuela de política. Esas escuelas de política que eran famosas de Juan Bosch, esos del círculos, PLD, sí. ya eso no existe. Ya la política es cualquier cosa y por eso tenemos tantos problemas de transfugismo. Hay una persona que tiene 20 años vendiendo un color y al otro día se pasa para el otro. Entonces, Por eso tú no quieres nada con la política. sí, por eso es que la política es complicada, porque ya la política es politiquería. Entonces, la política filosófica fina es algo que está en los libros, por lo menos en nuestro país. Y en muchas partes del mundo estamos viviendo la misma degradación. Sin embargo, cuando esta persona, diputado en la prensa, partido de gobierno, manda ese mensaje, está aupando, encendiendo esa llama del machismo en una sociedad que está desde hace siglos en metástasis del machismo. Entonces, por eso es que la forma de él ver su vida y la forma de él transmitir el mensaje, incluso como se refiere en una segunda entrevista a la persona, a una mujer que lo está entrevistando, que utiliza un calificativo también que era inapropiado. Le dice una periodista la palabra que empieza con P. Es más, yo lo digo y le póngale el pito, le dice pendeja abiertamente. Cuando tú ves que ese es el manejo de una persona hacia la Barbaridad. mujer y que él está en el Congreso ocupando un puesto y votando, ya lamentablemente nosotros tenemos un problema ahí de base, que yo espero personalmente que el partido de gobierno tome algún tipo de medida disciplinaria, por lo menos que le permita a la gente que nos sentimos afectados por ese tipo de comportamiento, sentirnos que algo se hizo. Él va a seguir siendo diputado, él va a seguir teniendo la forma de pensar, él va a seguir haciendo lo que ¿Y le tú dé su sabes qué es lo gana. más triste? Que quizá le vuelvan a votar. Bueno, tiene de que 5 veces y parece que es famoso por ese manejo. Mucha gente que lo conoce, yo he visto que han comentado, él es buena gente, lo que pasa es que habla así. Y yo me suscribo en que a mí no me importa si él es buena gente o no, él es un representante de mi pueblo, Claro. donde yo soy parte y donde yo espero de él alguna cosa. Y ese sacrificio que él toma al asumir una función pública es incluso de no necesariamente ser tan políticamente incorrecto como su corazón o su cabeza le permita. Francisco, el programa se está acabando, no nos queda mucho tiempo, yo creo que 2 minutos a lo sumo. Yo creo, repito, que este Código Penal se va a aprobar. Espero que el presidente de la República, yo tengo la impresión de que debería devolverlo. Habrá quienes no, y cosa que yo respetaré, en virtud, como quien dice, el respeto al derecho ajeno, que es la paz. Pero yo tengo la impresión de que podría devolverlo. ¿Tú como abogado te sientes satisfecho con lo que hemos hecho con el Código Penal? Yo pienso que el código se debe aprobar porque dentro de su articulado hay 60, 70 tipos penales, 15, 20 comportamientos descritos que son necesarios para poder enfrentar el día a día criminal en la República Dominicana. Y creo que el presidente no debe devolverlo, sino que debe
promulgarlo con la coletilla de que le exhorte a su Congreso, o al Congreso, su Congreso es el mes que viene, que exhorte al Congreso a enfrentar de manera inmediata los puntos que él entienda deben ser revisados. ¿Cómo yo lo veo? En un mundo ideal, se aprueba el Congreso, perdón, se aprueba el Código Penal, 1, 2, se identifican los puntos de mejoras, 3, se le pide a la consultoría jurídica que prepare proyectos de ley para modificar esos artículos y se meta al tracto legislativo donde se van a discutir y sobre la marcha, ya con el código promulgado, en esa vacación de la ley, que hasta ahora me parece que es un año, sí, se pueda ir tocando cada tema de manera puntual. O sea, ¿se puede volver a modificar ese código poco a Sí, poco? claro, sobre la marcha, incluso se debe modificar. Si mañana se inventan un delito en contra de los extraterrestres Sí. porque vinieron y nos ocuparon, hay que legislar para modificar eso. Yo espero que no llegue. Yo espero que no. También. Vámonos, Francisco, gracias, amigo. Encantadísima. Siempre es un lujo tenerte acá con nosotros, independientemente del espacio. Hoy en Siendo Honesto, Francisco Álvarez. Después haremos un programa con él sobre sus hijos, sobre su familia, pero ahora voy a hablar de código. Chao, chao. Siendo Honestos llegó a ustedes gracias a Clínica Abreu, Banreservas, Senasa, Seguros Reservas,